8 de la mañana, 18 minutos. Nadie es profeta en su tierra, señala un dicho popular. Andrés Manuel López Obrador ha demostrado lo contrario. Sí lo es, y para muestra el apoyo que le dieron sus paisanos de nueva cuenta ahora en el proceso electoral 2012. Licenciado López Obrador, bienvenido a Telereportaje. Manuel, me da mucho gusto estar Telereportaje, en este programa tan importante para Tabasco, en este noticiero que desde hace muchos años transmite para todo el estado y que ha sido conducido por ustedes, por la familia, con mucha responsabilidad, con perseverancia, siguiendo el ejemplo de su finado padre. Y vengo aquí para hablar con mis paisanos, para comunicarme con mis paisanos. Este es el medio más adecuado, idóneo, para transmitir a mis paisanos un agradecimiento fraterno por su apoyo, por su confianza, por su respaldo. Lo que acabas de decir, me siento orgulloso de mis paisanos tabasqueños, porque nos dieron el apoyo una vez más, a pesar de todas las tentaciones que hubieron en las elecciones, a pesar de el reparto de dinero a raudales. La gente en Tabasco supo estar a la altura de las circunstancias. 70% de participación, sí, segundo lugar a nivel nacional después de Mérida. Sí, me quito el sombrero, Yucatán, me quito el sombrero ante mis paisanos, les mando todo mi afecto, mi cariño sincero. Me siento pues muy orgulloso, repito, de ser tabasqueño. Pero cómo han cambiado los tiempos, ¿no? Recordaba yo 1988, cuando inició el movimiento, cuando tomó decisiones que cambiaron su vida y la de muchos. ¿Recuerda esa etapa, licenciado? Sí, cómo no, aquí en Telereportaje. Fue el arranque de todo. Porque fue el único programa, en aquel entonces estaba naciendo Tabasco Hoy, también nos daban espacio, lo tengo que decir. Pero fue tu papá el que nos dio espacio. Le pareció algo extraordinario, una empresa que a lo mejor no iba a tener futuro, se preocupaba mucho. Usted lo buscó. Yo recuerdo haberlo visto en casa de mis papás, yo lo donde busqué. Platicaron antes de una entrevista que usted lo solicitó. Porque yo tomé la decisión de ser candidato a la gobernatura en el 88, y en aquel tiempo era muy difícil ser opositor en Tabasco y en el país, pero más en nuestro estado, porque en aquel tiempo dominaba por completo, por entero, el PRI. No se movía ni una hoja del árbol de la política si no se decidía en la Quinta Grijalva o en el PRI. No había cultura democrática, no había cultura opositora. Entonces nos lanzamos. No habían tampoco partidos de oposición. Fue una aventura. Formalmente habían 4 partidos, pero en la realidad pues no había estructuras. Y fue eso, una aventura. Dicen que la política se hace con razón, pero también con pasión. Lo mejor es mantener el equilibrio entre razón y pasión, pero las grandes cosas siempre se hacen con pasión. Entonces tomamos esa decisión. Y aunque parezca ahora increíble, había gente que pensaba que eso era ilegal como opositores. Teníamos hasta preocupación de que nos fueran a agredir en los pueblos, ¿no? En ese tiempo, en Tabasco. Y para darle formalidad, para que la gente aceptara de que era algo normal, que estábamos en el marco de la ley, que eso era la democracia, le pedí a tu papá que anunciara mis giras, porque si lo decía él, le daba el viso, el cariz de legal. Es decir, si lo dice el licenciado, quiere decir que esto está permitido.
y realmente lo que buscábamos era de que se entendiera como una cuestión normal para que no nos agredieran, que llegáramos a los pueblos, ¿sí? Y que formalmente dijeran aquí viene el candidato. No había esa cultura, y fue muy interesante porque llegábamos a los pueblos en algunos casos y había muy poca gente. Me acuerdo que traíamos un carro y un aparato de sonido, y yo le decía a quien me acompañaba, baja el aparato de sonido, me ponía yo a hablar, y la gente estaba dentro de sus casas, claro, todos escuchando. Poco a poco se empezaban a acercar, empezaban las mujeres, y luego los hombres, y ya teníamos ahí el grupo, y así comenzamos hace mucho tiempo a luchar. Desde luego habían zonas en donde siempre tuvimos apoyo. Nunca voy a olvidar el apoyo de las comunidades indígenas, Chontales, Nacajuca. ¿Fue el primero donde se abrió? Sí, ahí, porque me conocían. Yo había estado antes de director del Instituto Nacional Indigenista y ya me conocían, éramos viejos conocidos, y cuando soy postulado candidato a la gobernatura, pues ellos se sintieron bien, me apoyaron. Nacajuca, Tamulte de las Sabanas, Centla, Monte Grande, Jonuta y otras comunidades, y así comenzó. Entonces imagínate el gusto que me da ahora, a pesar de los pesares, no hablemos de lo que sucede a nivel nacional, el regresar a mi tierra, a mi agua, y encontrar un pueblo consciente, despierto, que tomó la decisión de liberarse. Y yo creo que esto va a ser para bien de Tabasco. Ahora, fue una época muy difícil para usted y para su familia. Muchos sinsabores, yo lo recuerdo, rechazos, agresiones, groserías, insultos, presiones de todo tipo, linchamientos, sufrimientos, limitaciones. Recordaba yo con mucho respeto a Rocío, y no puedo dejar de pensar en ella, que también fue parte angular, fue un apoyo incondicional en todo momento, en las malas y en las peores. Fue consejera, fue esposa, fue madre, fue colaboradora de la causa. Fue una mujer sensata, con mucha sensibilidad. ¿Qué estaría sintiendo Rocío? ¿Creería lo que ha ocurrido en Tabasco al ver la confianza que el pueblo le ha brindado 2 veces en las urnas? Cuando en los inicios era otra la situación. Estaría muy feliz, Rocío, porque más que Tabasco, digo más que México, Tabasco, para ella. Ella acepta irse conmigo a México en una circunstancia muy difícil. Ahí sí que por solidaridad, por amor, porque yo salgo de Tabasco, bueno, estudio en México la carrera, y terminando la escuela me regreso a Tabasco y soy director del INI. Esto fue en 1977, 1982, que fui director del INI, y nos conocemos en ese tiempo, nos conocemos en la Universidad de Tabasco. Yo daba clases ahí, era yo pasante, ya daba clases, y ella estaba de alumna, y ahí nos conocemos, nos casamos, ya siendo yo director del INI. Pero inmediatamente viene lo de la campaña González Pedrero en 82, y me invita a participar, y me invita a ser presidente del PRI en Tabasco. Eso a veces no se entiende bien. Y me invita para que democraticemos el PRI. Tenía interés en el que se democratizara el PRI, y empezamos a democratizar el PRI, pero yo tardé en el PRI realmente 7 meses, porque cuando llevamos a cabo la democratización del PRI se opusieron. Es muy difícil que un partido de Estado se democratice. Ahí entendí de que para hacer valer la democracia había que luchar en la oposición, desde entonces. Pero González Pedrero me ofrece ser oficial mayor de gobierno. Se viene un conflicto en el PRI por lo que estábamos haciendo,
y un lunes me invita a su despacho y me dice, he decidido que seas oficial mayor del gobierno. Esto fue en 1983. Y yo no contesto nada, me quedo callado. Desde luego no estaba yo de acuerdo, porque sentí que no había respaldo para mantener la democratización en el PRI, lo que estábamos haciendo. Lo entiendo bien porque no había en aquel entonces posibilidades de que fuese distinto. Pero en fin, me quedé callado y estaba José Oro Beltrán, era secretario de gobierno, y le dice, don Enrique le dice, pues ve a darle posición a Andrés Manuel, a la oficialía mayor. Yo callado ahí, y llego a la oficialía mayor, y dice José Eduardo, vengo a informarles que ya el gobernador ha decidido que Andrés Manuel sea oficial mayor de gobierno. Y reúne a los directores, y les digo a los directores, a ver quién sabe más de esto. Yo estaba hecho por otra cosa, pues. ¿Quién sabe más de esto? Nadie se atrevía a decirme. Salió un contador de WIT y todos coincidieron, no, pues creo que era director de personal o de recursos humanos o algo así. Y le digo, mira, quédate aquí, siéntate y yo ya voy a regresar. Y lo que hice fue que pasé a buscar a Rocío, que trabajaba en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. La pasé a buscar al mediodía y le dije, ¿sabes qué? Voy a renunciar. No voy a aceptar esto. Pero nos tenemos que ir a México. Ella nunca había vivido en México. Dice, sí, vamos. También siempre el respaldo solidario. Siempre el respaldo solidario. Y ya hice mi carta de renuncia, la tengo en la cabeza, puse ciudadano gobernador, desde siempre me he dedicado a trabajar de acuerdo a mis convicciones. Usted me ofrece ahora el honroso cargo de oficial mayor de gobierno, que siento me aleja de ese propósito fundamental. En consecuencia, le presento mi renuncia con carácter irrevocable. Ya renuncio y nos vamos a México con Rocío. Ella no había estado nunca allá. Entonces, esa es una que me aguanta, ¿no? La otra es que estando allá, somos 5 años allá, viene el 88, me estaban invitando a que yo participara como candidato al gobierno de Tabasco en el 88, como opositor. Yo trabajaba en el INCO, estaba yo bien, ganaba pues un buen sueldo, era yo burócrata. Una estabilidad. Con estabilidad, vivíamos ahí en Copilco, en la Ciudad de México. Lo que hace un trabajador, un servidor público del gobierno, ¿no? Que entra a las 9 de la mañana y sale a las 3 y va otro rato a la oficina de 5 a 7, 8 y sábado y domingo no se trabaja. O sea, ese tipo, y además un sueldo más o menos, pero yo traía el asunto de mi participación, de mis convicciones. Y entonces me plantean que querían que yo participara. Entonces hablo con Rocío y le digo, pues yo quiero esto, yo me quiero regresar al Estado y me voy a la oposición y vamos a abrir brecha, porque el propósito en ese entonces no era, bueno, tampoco ahora, ¿no? Ahora lo que tenemos como propósito es transformar a México. Pero en ese entonces, como en Tabasco no había oposición, no había democracia, yo consideraba que por falta de democracia había mucha corrupción, porque no había contrapesos, no había competencia, no había equilibrios. Había que abrir brecha y crear una oposición para hacerle contrapeso al gobierno y contrarrestar hasta donde se pudiera la corrupción, limitar la corrupción, que yo considero que es un mal que daña mucho a México, que es el cáncer que está destruyendo el país, y a Tabasco en particular. Entonces le digo a Rocío, pues es que nos vamos. No. Entonces empieza el convencimiento. Me acuerdo que me llevé como 15, 20 días convención, porque tampoco se puede, cuando uno es opositor, cuando uno anda en estas cosas, lanzarse sin el apoyo de la familia. La familia es fundamental. Si uno está bien adentro, si uno está bien cohesionado internamente, puede uno resistir todos los embates de fuera.
pero si uno tiene problemas internos, si hay discrepancias en la familia, es muy difícil, porque ya no está uno preparado para recibir los golpes que se reciben afuera. Entonces, chillaba, me acuerdo mucho, lloraba, pero en una de esas me dice, bueno, sí, entonces me dice sí, y yo feliz, y vámonos, ¿no? Sin imaginar lo que les esperaba. Sin imaginar. Y entonces regresamos a Tabasco, ¿sí? Entonces mi mujer, Rocío, siempre fue solidaria. ¿Qué estaría pensando ahora? Bueno, le estaría diciendo, hijo, se dieron las cosas así a nivel nacional, es como tú dices, ¿no? A lo mejor en privado me lo diría, públicamente no, nunca, pero me dice, es una mafia, me diría, es una verdadera mafia, no quieren que haya un cambio, pero nuestro estado, Tabasco, se ganó. Ella estaría muy feliz, ¿no? Por este triunfo. 8 de la mañana, 34 minutos. 24 años tuvieron que pasar para que llegara la alternancia en Tabasco. Vamos a la pausa y regresamos con eso. Y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado